¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, en este nuevo video vamos a ver el tema de lo que son expresiones algebraicas. Por ser el primer video, siempre acostumbro a poner unos conceptos básicos que son muy importantes para no confundirnos cuando se nos presenten ejercicios relacionados sobre este tema. Entonces, bien, primero vamos a ver lo que son algunos conceptos. Tenemos expresión algebraica. Es un conjunto de letras y números donde las variables están relacionadas con las 6 operaciones básicas, que son la adición, que es la suma, la sustracción, que es la resta, la multiplicación, la división, potenciación y radicación, en donde un número limitado de veces, siendo los exponentes de las letras números racionales. ¿Sí? Entonces, para hacer recordar qué son los números racionales, los números racionales es el conjunto donde entran los números naturales y los números enteros y las fracciones. Esos son los números racionales. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos de expresiones algebraicas. Aquí el ejemplo A. Esta expresión algebraica está en función de las variables x y y. ¿No? Aquí, por ejemplo, vemos sumas. Aquí vemos una suma. Esta expresión tiene 3 términos. Primer término, segundo, tercer término. Vas a ver suma, resta. ¿Qué también vas a ver? Vas a ver multiplicación. Este 2 está multiplicando a x al cubo. Y este x al cubo está multiplicando a y. Igual acá, igual acá. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver potenciación. Miren, el x está elevado a un exponente 3. Aquí, y está elevado a un exponente, una fracción, un medio. Aquí a un número negativo, menos 3x. ¿Qué también vamos a ver en el otro ejemplo? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo B, nos dice que esta expresión está en función de x y y. ¿Qué vamos a ver? Radicación. Miren, la variable x está dentro del signo radical, raíz cuadrada de x. ¿No? También vamos a ver divisiones. Acá, por ejemplo, en el ejemplo D, tenemos aquí 3x por y dividido sobre z. ¿No? También vamos a ver divisiones. Entonces, estos son expresiones algebraicas. Y también tener en cuenta que los exponentes de las variables siempre van a ser números racionales. Miren, por ejemplo, x a la 3. Este es un número entero. Y a la 1. El 1 es un número entero. Aquí, y a la 1 medio es una fracción que está dentro de los números racionales. El menos 3, x a la menos 3, es un número entero, negativo, ¿no? Que también están dentro de los números racionales. Bien, entonces aquí tenemos esto. Ahora, aquí tenemos, dice, no son expresiones algebraicas. Esta expresión que está en función a x no es una expresión algebraica. ¿Por qué no es una expresión algebraica? Porque los exponentes de las letras, miren por ejemplo aquí, no pueden ser números irracionales. Por ejemplo, miren, x está elevado a la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Por lo tanto, no cumple con la teoría que las variables tienen que ser elevadas a números racionales. Acá, d elevado a la 1 quinto. Esta no es una expresión algebraica también. ¿Por qué? Porque d está elevado a un número irracional. Raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Bien, entonces ya sabemos definir qué es una expresión algebraica y qué no son expresiones algebraicas. Bien, acá también tenemos otro ejemplo. Nos dan esto de aquí, esta expresión. Nos dicen, ¿es una expresión algebraica esto? Que está en función a x, x es igual x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más puntos suspensivos hacia el infinito, nos están diciendo. No es una expresión algebraica, ¿por qué? Porque no está cumpliendo con lo que dice la teoría, donde dice en un número limitado de veces. Limitado, aquí es ilimitado, porque nos están diciendo que continúa hacia el infinito. Entonces nos dice, porque no tiene un número, porque tiene un número ilimitado de términos.
Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, no nos indica hasta qué término. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. Bien, entonces ya sabemos definir eso. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Dice, es aquella expresión algebraica, un término algebraico, si es una expresión algebraica, cuyas variables no están relacionadas con las operaciones de suma y resta. ¿Ya? Ahí sí tener en cuenta. Un término algebraico es una expresión algebraica, sí, pero no toda expresión algebraica es un término algebraico. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos de términos algebraicos. Esta expresión A, el ejemplo A, que está en función de x y y, 5 por x al cuadrado por y, un solo término, este es un término algebraico. Aquí en el ejemplo B, que está en función de A y B, 2 tercios por A a la cuarta por B a la menos 3. Este es otro término algebraico. Acá, en el otro ejemplo, esta expresión que está en función de x, y y z, aquí, raíz cuadrada de 3 más, entre paréntesis, 4. Todo esto que está entre paréntesis está multiplicando a todo esto que está acá, por x, por y, por z al cuadrado. Esto también es un término algebraico, porque todo esto está multiplicando a lo de acá. Bien, ahora acá, por ejemplo, no son términos algebraicos. Estos de aquí no son términos algebraicos. Sí son expresiones algebraicas, pero no son términos algebraicos. ¿Por qué? Porque aquí mira, este primer término, segundo término está sumando. Primer término, segundo término, está enlazado por el signo más. Y para que sea término algebraico, dice, nos dice aquí, cuyas no estén relacionadas con las operaciones de suma ni resta. Por lo tanto, esto de aquí, todo esto no es un término algebraico. Sí es una expresión algebraica que tiene 2 términos, primer término, segundo. En el ejemplo de acá, por ejemplo aquí, esto de aquí no es un término algebraico. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta, ¿ven? ¿No? Es una resta, no es un término algebraico. Bien, entonces ya hemos definido lo que es un término algebraico. Ahora, parte de un término algebraico. Y todo término algebraico tiene que tener 4 partes. Tiene que haber exponentes, parte variable o literal, tiene que haber un coeficiente y tiene que tener un signo. Por ejemplo, miren aquí este término algebraico, menos 5 por a al cubo por b al cuadrado por c. Los exponentes son aquellos numeritos que están encima de las letras, de las variables. Aquí en este caso a está elevado a la 3, b a la 2 y c a la 1. Estos son los exponentes. Y las letras se le conoce como parte variable o parte literal también se le conoce. La constante o coeficientes, parte constante o coeficiente es todo. Por ejemplo, si aquí nosotros nos preguntan ¿cuál es el coeficiente de este término algebraico? Es menos 5. El coeficiente es menos 5. El signo en este caso es menos, ¿no? Podría también haber sido más, sino que ya no se pone más, pero en este caso es menos. Bien, ahora vemos acá lo que son términos semejantes. ¿Qué nos dice? 2 o más términos son semejantes si tienen la misma parte variable afectada de los mismos exponentes. Miren, por ejemplo, el ejemplo 1, 3x al cubo, acá menos 8x al cubo, el otro 5x al cubo, 3 cuartos x al cubo. Son términos semejantes. Nosotros podemos aquí sumarlos, restarlos. ¿Por qué son términos semejantes? Miren, porque en este caso tienen las mismas variables y a la vez tienen el mismo exponente. Al cubo, al cubo, al cubo, al cubo. Acá hay otro ejemplo de términos semejantes también. Estos 3 términos, 1, 2, 3, son semejantes. ¿Por qué? Porque miren, tienen las mismas letras y a la vez están elevados al mismo exponente, cada uno, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado, y a la 1, y a la 1, y a la 1. Acá igual,
También son términos semejantes, primer término, segundo, tercero, porque tienen las mismas variables, m al cubo, n al cuadrado y a la 1. N al cubo, n al cuadrado, a la 1, igual el de acá. Ahora, no son términos semejantes. Estos de aquí, estos tres términos no son semejantes. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma letra y a la vez no tienen el mismo exponente, las mismas letras. Por ejemplo, aquí es x al cubo y aquí es y al cubo. Aquí es x a la 1 nomás. Por lo tanto, esos tres términos no son semejantes. Otro ejemplo aquí en el ejemplo 2. Un término, dos términos, tres términos no son semejantes, porque aquí es x al cuadrado y aquí es y a la 1 nomás. Acá es y a la 1 y aquí es x al cuadrado y al cuadrado. Acá igual, en este ejemplo de aquí, ejemplo 3, no son términos semejantes. Podrán tener las mismas letras, pero si apreciamos bien, los exponentes de la letra no son los mismos. Por ejemplo, aquí es m al cubo y aquí es m al cuadrado. Aquí es n al cuadrado y aquí es n al cubo y aquí es n a la 1. ¿Se dan cuenta? Entonces miren, de esa manera hemos explicado para tener bien claro lo que son los conceptos, unos conceptos básicos. En los siguientes videos vamos a ver lo que son ya monomios y multinomios. Y dentro de estos están los casos especiales, que son los polinomios. Bien, les agradezco.